Nosotros somos el grupo número 6 y vinimos a presentar Electric Hook. Electric Hook es un juego de pesca cuyo funcionamiento se ve plasmado en el siguiente diagrama. Básicamente tenemos estos 4 bloques que controlan toda la lógica del juego. El main es el cerebro de la operación que recibe el clock, los botones y los switches y controla qué se están mostrando los LEDs y en el LED RGB. Primero partimos jugando el juego Catfish. Catfish es básicamente atrapar el LED. Luego pasamos a Pullfish. En Pullfish se nos muestra una secuencia y debemos seguirla. La secuencia es generada por estos bloques de acá. Este Test Mode que va conectado e inicializa un Advanced Mode y que va conectado a nuestra RAM de creación propia. Esto genera la secuencia que se le pasa al Pullfish. Finalmente terminamos con puntajes, donde se muestra el resultado de nuestros juegos. Esto va conectado a un Test Mode que le pasa el valor del puntaje obtenido y también a un Accumulator que maneja la racha que llevamos en el juego. Luego tenemos estos clocks de acá que van a manejar todo lo que entra al Axie con respecto a los clocks y estos BioILA que monitorean y modifican señales. Aquí está el funcionamiento ya mostrado dentro de la tarjeta, cómo funcionaría. Básicamente partimos con los switches apagados. Al apretar el botón 2 partimos a Catfish. Acá se nos van a mostrar los LEDs parpadeando alternadamente. Ante eso debemos accionar un switch y dado que accionamos un switch tenemos que apretar el botón respectivo cuando el LED se encienda. Luego pasamos a Pullfish. En Pullfish lo primero que se nos muestra es un número aleatorio. Este número aleatorio indica la dificultad del pez que vamos a capturar. Luego se nos muestra una secuencia. Dada esta secuencia, cada vez que se prenda un LED debemos apretar el botón N veces, dependiendo acá del número aleatorio que nos salió. Para ello tenemos un tiempo que se va a mostrar en los LEDs RGB. Finalmente pasamos a la etapa de puntaje, donde se nos muestra el puntaje obtenido. Si perdimos acá en Pullfish, el LED se nos muestra rojo y el puntaje es 1, sino un puntaje asociado al pez con un LED RGB verde. Con respecto a la originalidad de los IP Core, aquí se nos muestra nuestro diagrama generado por Vivado y marcamos acá la originalidad, donde amarillo indica que la originalidad es propia pero con algunos elementos que ya mostraremos a continuación y que fueron citados, y verde, como se muestra acá, ya significa que son 100% de creación propia. El main, como se ve acá, es de creación propia pero con una lógica sacada de una página web, y Catfish de creación propia 100%, Pullfish inspirado en ciertas páginas web, RAM Pullfish de creación propia y puntaje también con inspiración. Aquí ya se detalla la originalidad, donde los verdes son los de creación propia, pero los amarillos ya tienen un poco de inspiración en páginas web. Para Pullfish es para la creación del número aleatorio, como se generó por LFCR, se sacó la lógica de la página nalland.cl. Luego para el main, el de bouncer y el clock divider son de creación propia, pero el RGB está inspirado en la siguiente página, especialmente un modo de respiración que es el que se muestra en los puntajes. Finalmente, el puntaje de funcionamiento, como está conectado a un Test Mode, está inspirado en el RGB driver de la ayudantía 4, pero ya con una lógica 100% adaptada al contexto de nuestro juego. También tenemos los bloques ya de Vivado, que son BioILA para monitorear señales, los ATG ya mencionados anteriormente, Clocking Wizard y Processor System que van conectados a todos los elementos del Axie, el Smart Connect generado por el Run Automatization de Vivado y Constant Accumulator que son para la gestión de la racha. Con respecto a las actividades cumplidas, se cumplió el total de las 10 actividades. Ahora, para mirar la interconexión de los bloques, debemos dirigirnos a Vivado. Aquí tenemos nuestro diagrama de Vivado y recorriendo la izquierda a derecha tenemos lo siguiente. Primero tenemos un bio conectado al reset del Clocking Wizard y al reset del Processor System Reset. Este reset que sale va conectado a todos los resets del Axie. Luego, el reloj del Clocking Wizard que sale va conectado a todos los clocks del Axie. Aquí ya tenemos nuestro primer Axie, que es un Axie Lite conectado a través de un Smart Connect a un Axie Advanced Mode. Este a su vez se conecta mediante un Smart Connect al RAM Pullfish. Aquí tenemos nuestra actividad de Advanced Mode maestro conectado a un IP Core propio esclavo. Luego tenemos nuestro main, nuestro cerebro, que recibe el clock, los botones y los switches, además de toda la información de los LEDs y el estado de los juegos, si terminó o no. ¿Y qué sale de acá? Bueno, sale el LED RGB y también salen todos los enables para que nuestros módulos empiecen a andar. Primero partimos con el Catfish, entonces recibe el botón, el clock, los switches, el clock dividido que le pasa al main y un enable para empezar a funcionar. ¿Y qué sale? El LED out y la señal de término. Luego tenemos el Pullfish. El Pullfish recibe el clock, los botones, la secuencia desde la RAM y el enable para funcionar. ¿Y qué sale? El LED, el RGB, una secuencia asociada y el estado, si ganó o perdió. Finalmente puntaje, este está conectado al Test Mode, es esclavo de este Test Mode de acá. También recibe el clock, su enable respectivo, el estado de Pullfish desde el main, el estado del número recibido desde el main y la racha desde Accumulator. Y aquí está Accumulator, cuya funcionamiento se explica en la actividad complementaria 7. Para la actividad obligatoria número 2 se crearon 3 IP cores con sus parámetros genéricos respectivos, siendo estos main, Pullfish y puntaje. Aquí se muestran cada uno con sus parámetros genéricos y para verlo en más detalles, si nos vamos acá al código, vemos que el main tiene asociado el parámetro genérico F, que es el divisor del clock. Luego tenemos que para Pullfish el parámetro genérico es segundos
que está en la parte de acá, y lo que hace es básicamente decidir cuánto se va a demorar, cuánto tiempo vamos a tener para apretar los botones. Y finalmente en puntaje tenemos estos parámetros genéricos de acá, que son el data width y el address width, que básicamente nos dice que tenemos 4 registros con 32 bits cada uno. Para la actividad obligatoria número 3 tenemos un ATG maestro en Test Mode y un ATG maestro en Advanced Mode, que el Test Mode es maestro de puntaje y Advanced Mode maestro de RAM Pullfish. Acá los podemos identificar dentro del diagrama y acá podemos ver el hilo de nuestra actividad. Entonces para el Axilite aquí podemos ver nuestros 4 registros, cada uno con su address respectiva, y también aquí está el dato. Entonces puntaje 3, puntaje 5, puntaje 7 y puntaje número 9 para las dificultades respectivas. Y luego tenemos el del Axifull, donde la transacción es mucho más larga. También tenemos las mismas señales que antes, que nos indican nuestra transacción. Y lo importante acá es la data que estamos transaccionando, que es este número acá que indica la secuencia. Para la actividad complementaria número 3 se pidió utilizar al menos 2 operadores y 2 atributos. Los operadores fueron AND y XOR dentro de Pullfish y Length y Height en puntajes. Aquí están identificados dentro del diagrama. Y para observar el código, si nos vamos a Pullfish, ¿en qué parte se hace esto? Bueno, acá dentro del random number vemos que se usa XOR y AND. AND para concatenar y XOR, bueno, para realizar la operación XOR. Ahora en cuanto a los atributos son usados acá en puntaje. Acá tenemos el atributo 1, que lo que hace es crear un vector de 32 bits solo con ceros. Y después el atributo número 2, height, toma los 4 menos significativos de puntaje para asignarlo hacia los LEDs. Para la actividad complementaria número 6 se pidió hacer uso de functions y procedures. El procedure fue para calcular el próximo estado de nuestro número pseudo aleatorio y la function para pasar de un número aleatorio a los LEDs. Aquí está identificado dentro de nuestro diagrama y dentro del código. Aquí si nos vamos al código, vemos que tenemos nuestra procedure y nuestra function. Nuestra function lo que hace es recibir la señal, calcularle feedback y luego devolver la misma señal pero concatenada con este feedback. Luego para la function tenemos que lo que hace esta function es recibir el número pseudo aleatorio y asignarlo a los LEDs, iluminando la cantidad de LED respectiva al número. La diferencia en cómo se usan es que el procedure es usado dentro del process y modifica la señal, en cambio la function es usada fuera del process y lo que hace es encapsular una lógica combinacional. Para la actividad complementaria 7 lo que se hizo es incorporar el IP Core llamado Accumulator. Aquí se ve dentro del diagrama el IP Core y dentro de IVADO lo podemos ver mucho mejor. Acá está Accumulator. Lo que recibe de entrada es aquí una constante igual 1 de 8 bits, que lo que hace es incrementar 1 cada vez que se aumenta la racha. Está conectado al clock del sistema. El clock enable lo recibe desde el main y el reset de la racha también lo recibe desde el main. Y la salida va conectada a puntaje. Si nos vamos al main, aquí está toda la lógica. Básicamente si se gana Pullfish, revisamos acá. Si también se ganó la partida anterior, quiere decir que ya estamos acumulando rachas. Por ende, mandamos la señal de clock enable, es decir, racha sumar, y decimos suma 1 a la racha. Si no se gana, acá tenemos que reiniciar la racha y decimos que el estado va a ser que se perdió. Así el estado previo lo setamos como perdido. Y si se ganó, aquí vemos que al final se setió el estado como ganado. Y eso. Bueno, ahora vamos a ver el resto de actividades, partiendo por la actividad obligatoria 1. Podemos ver en el diagrama la entity, que sería main, y los 3 components, que son el debouncer, clock divider y RGB controller. Vamos a verlo en debug. Bueno, aquí tenemos las 3 instancias de los components, que sería clock div, debouncer y RGB controller. Si nos vamos al debouncer, lo que este hace es que si el botón está en 1, nosotros vamos a asignar al LSB de pulsos el 1 y lo vamos a shiftear a la izquierda. Y lo que nosotros vamos a estar asignando va a ser el bit más significativo. Entonces, lo que estamos haciendo acá básicamente es atrasar la señal del botón durante 10 ciclos de reloj. Además de hacer esto, el debouncer lo que hace es que mientras se mantenga presionado el botón, no siga apareciendo como que está presionado. Entonces, no se puede hacer como varias presiones de botón manteniéndolo presionado. Luego el clock div es un clock divider que nos ajusta la frecuencia que nosotros queramos, que nos resulta muy útil para el catfish y le definimos una frecuencia de alrededor de 5 Hz, o sea, 4 Hz, pero esta se puede cambiar como parámetro de la IP Core. Luego tenemos el RGB controller, que se preocupa de controlar todo lo que tenga que ver con el RGB, principalmente en Pullfish, que sería nuestro modo 0. Y luego en modo 1 sería el modo de respiración, que principalmente pertenece al sistema de puntuación. Luego, para la actividad complementaria 1, se nos pedía que generara una máquina de estados que esté asociada a parte o el total de su proyecto.
Nuestra máquina de estado principal se encuentra en el main. Este se preocupa de controlar todos los demás módulos, que serían catch fetch, pull fetch, puntuación, los axi. Se preocupa de controlar todo el flujo de señales para que no haya ninguna intermitencia entre la conexión a LEDs o recibir botones. También, como tiene el debouncer, se preocupa de debouncear los botones y pasarle el botón ya debounceado a los otros módulos. En este caso tenemos el estado 0, que es como el menú principal, luego el estado 0.1, que es cuando está corriendo catch fetch, luego el estado 1.0, que es cuando está corriendo pull fetch, y dependiendo de si se gana o pierde, se ve otro nuevo estado que va a activar la puntuación. Y luego tenemos el estado 1.1, que es el estado en el que se están mostrando los puntajes. Luego la siguiente actividad complementaria fue la 2, que se nos pidió utilizar BioILA para monitorear y modificar señales del proyecto. Nosotros para esto elegimos que en Bio íbamos a controlar el botón de reset, que principalmente nos sirvió porque si por ejemplo nos vamos a el Axi no podemos verlo si es que no tenemos el reset. Entonces nosotros reseteamos ahora. Y ahora sí nos van a aparecer las transacciones de Axi, que es súper importante para poder ver el correcto funcionamiento de estas. Ahí está el Axi Test Mode, también funciona de manera correcta. Y también estamos monitoreando la secuencia aleatoria que se está eligiendo. Que si nos vamos acá cambia en cada clock y tenemos una secuencia aleatoria diferente en cada ciclo de clock. Que es aleatoria, de hecho podemos ver que aquí se repiten. Y bueno, cuando empieza el pull fetch esto se detiene y se queda en una secuencia fija. Luego tenemos la actividad complementaria 4, en la cual se nos pide utilizar variables para actualizar valores instantáneamente en alguna parte de la lógica programada. Para esto principalmente encontramos importante el de pull fetch, que tenemos una variable para el contador de botón y para la secuencia de estado, que nosotros queremos que el estado vaya cambiando de manera instantánea cuando se cumple la secuencia que se pide, y también queremos que el contador sea instantáneo, porque queremos que todo esto sea rápido. Y también en el catch fetch tenemos que el cambio de LEDs, que sería dado los estados, también queríamos que se realizara de manera instantánea, porque lo que pasa es que como estamos ingresando un reloj de 4 Hz, como habíamos visto antes, queremos que no se demore un ciclo más, porque demorarse un ciclo más significaría como un periodo largo en el que el jugador va a alcanzar a notarlo, y nosotros no queremos eso. Luego, para la actividad complementaria 5, tenemos que se nos pide utilizar código secuencial y código concurrente. Para esto nos iremos al main, y bueno, tenemos todo el código secuencial que sería la máquina de estados principal, y es secuencial porque depende de un estado anterior y va funcionando en secuencia, donde pasa de 00 a 01 y no puede como pasar de 00 a 11 directamente. Y para hacer esos cambios necesita depender de entradas y de que le llegue el clock. Luego como código concurrente tenemos las asignaciones hacia afuera. En este caso tenemos una señal interna, por ejemplo, que es condition, que es concurrente porque está constantemente recibiendo las señales de los switches y dependiendo del valor que los switches tengan, va a cambiar su valor. Y este valor es instantáneo y no depende de nada más, no es secuencial ni nada. También tenemos los LEDs que se asignan de manera instantánea, también tenemos el RGB color que también se asignan de manera instantánea dependiendo de los inputs que se tengan. Y bueno, es concurrente porque está funcionando todo el rato, como que están conectados y cumple con ser un código concurrente. Con esto se concluirían las actividades complementarias y obligatorias que faltan. Ahora vamos a ver la funcionalidad del circuito final implementado. En estos momentos nos encontramos en el menú. Tenemos todos los switches abajo y vamos a presionar el botón 2 para iniciar el juego. Ahora empieza el catch fetch. Ahora lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, tiramos el switch 1. Entonces cuando se prenda el LED en el switch 1, nosotros vamos a apretar el botón 1. Nos salió dificultad 4. Eso significa que tenemos que apretar 4 veces los botones de la secuencia. En la parte anterior estábamos en el pull fetch, ahora estamos en la zona de puntuación y ganamos 9 puntos. Ahora para volver a jugar lo que hacemos es bajar el switch, presionamos el botón 3 y ahora presionamos de nuevo el botón 2. Ahora lo que vamos a ver es la funcionalidad de racha. Ahora nos salió dificultad 1. Y ahí ganamos. Ahora tenemos 4 puntos. Lo que pasó es que la funcionalidad de racha le está sumando un punto porque en la partida anterior habíamos ganado. La dificultad que nos salió ahora era la fácil. Eso significa que teníamos 3 puntos. Entonces, claramente podemos ver que ahora tenemos 4 puntos debido a la racha. Ahora volvamos atrás, volvamos a mostrar el juego. Y ahora vamos a ver la funcionalidad de Game Over. Dejamos que pase el tiempo. Y ahora pasamos a la pantalla de Game Over. Solamente tenemos un punto. Y con esto concluiría la implementación en la CIO.